Y en Onda Verde estamos hasta las 15 horas y vamos a estar conversando con la concejala Norma López, vicepresidenta del Partido Justicialista aquí en la provincia de Santa Fe, en una semana bastante movida. Hubo apertura de las sesiones del Consejo, también habló el intendente. Hay muchos temas, se viene el 8M también, que ella es una gran militante. ¿Cómo estás, Norma? Bienvenida. Gracias, muy bien. Me alegro de escucharte y verte Sí. virtualmente. Sí, esta nueva modalidad está buena porque nos vemos con los invitados, con las invitadas y podemos trabajar de otra manera, ¿no? Que Exacto. está bien. Se Esto ve lo allí estamos el operador también. Sí, ahí está el operador, los tenemos Florencia, acá la compañera Florencia A Saljovich. Flor no la veo, pero No, bueno. no, no, está enfrente, está enfrente. Me oculto, lo mío es la voz, Norma. Ahora, buenas tardes. Muy No. bien. No. Bueno, Norma, sí, justamente, ¿no? Hubo una apertura de sesiones del Consejo, una exposición de Pablo Hapkin con algunos pedidos, sobre todo en cuestiones vinculadas a la seguridad. ¿Qué conclusiones sacaste de esta, vuelta a la presencialidad, con un año bastante particular que hemos vivido todos, ¿no? Pero bueno, qué evaluación haces? El intendente hizo un recorrido por las tres consecuencias tremendas de la pandemia, ¿no? La sanitaria, la económica y la de violencia. En la sanitaria está claro que el Consejo Municipal hizo un esfuerzo porque cada pedido del intendente durante el año 2020 lo hemos acompañado, hemos hecho propuestas en el marco de la pandemia, en todo lo que significa lo sanitario, hemos aportado entre todos los bloques y creo que eso ha sido valorado por el intendente. Es más, lo hemos habilitado a que pudiera rearmar su presupuesto justamente destinado a todo lo que significaba la cobertura de la pandemia y medidas de prevención. Por el otro lado, lo económico, creo que necesitamos, digamos, me hubiera gustado más que el intendente valorara más aún el compromiso de la ciudad de Rosario, de los ciudadanos y las ciudadanas rosarinas, en tanto, no solo como integrantes de esta ciudad, de nuestra patria chica de Rosario, sino también porque transitamos en tanto santafesinos y santafesinas y argentinos, porque el esfuerzo que hizo el rosarino no fue nada más que con el municipio de Rosario, fue también en tanto un compromiso con el Estado provincial y el Estado nacional, y de allí que tuviéramos la posibilidad de generar esfuerzos conjuntos. Tuvimos el ingreso familiar de emergencia, que llegó a muchísima cantidad de personas y de familias en nuestro territorio, con un esfuerzo de la nación. Los ATP, que eran las asignaciones que muchos comerciantes y empresarios pudieron transitar de un modo colaborativo con la nación, más allá de todo lo que significaban, digamos, las prórrogas impositivas y algunas otras acciones. Y en la provincia de Santa Fe, además de destacar el compromiso con el aporte solidario al Banco de Alimentos, que fueron más de 52 millones durante este periodo. Digo, esas cuestiones que a mí me hubiera gustado que el intendente resaltara aún más, porque eso tuvo que ver con el desarrollo de Rosario y su posicionamiento y la forma en que nosotros también participamos activamente fuimos una de las poblaciones que, por ejemplo, adhirió rápidamente al uso del tapabocas, todas estas acciones que sin lugar a dudas Hapkin las reivindicó, pero me parece que en la mirada económica y de participación social faltaba un poquito más en estos niveles con el Estado provincial y nacional. Y por la otra, digamos, el gran esfuerzo que estamos haciendo en tanto ciudadanos para no romper ningún tipo de consensos sociales y sobre todo el padecimiento que tenemos por el aumento que existe, el incremento permanente en los índices de violencia, en violencia urbana y en violencia de género, que eso es la otra uno de los tres aspectos de las consecuencias nefastas de la pandemia, ¿no? Que sin lugar a dudas tenemos un momento de absoluta complejidad, que necesitamos
de mayores acciones de parte de los 3 niveles del Estado. Sin lugar a dudas que nosotros también queremos no solamente una mejor distribución de las fuerzas federales en nuestro territorio, pero también necesitamos de algunas otras herramientas que el Frente Progresista Cívico y Social se ha negado a otorgarle al gobierno de la provincia de Santa Fe en materia de seguridad, esta discusión que existe con las propuestas del ministro Saín, y por el otro lado también, digamos, hacer un análisis acerca de que la situación en que estamos con esta situación de inseguridad no viene desde ahora, ¿no? Y que el Frente Progresista gobernó durante 12 años y que durante esos 12 años también se ha generado una liberación de territorios y una convivencia, un crecimiento de la convivencia entre algunos sectores de la policía, porque hay muchos efectivos, varones y mujeres, que son absolutamente honestos y que trabajan cotidianamente para el cuidado de las personas que vivimos en Rosario. Pero sin lugar a dudas hay una parte que está asociada al problema de la inseguridad y no a la solución. Y esto no es sacarle el cuerpo a lo que significa el tema de seguridad de ningún modo, pero sí está claro que necesitamos hacer no solamente, digamos, pactos de consenso, sino que necesitamos generar herramientas propias. Cuando vamos y hemos participado de varias reuniones de seguridad, tanto a pedido de los vecinos, tanto por motu propio, tanto porque las organizaciones sociales y vecinales nos han pedido dialogar con las autoridades provinciales, y también en ese marco hay un montón de cuestiones que son de la órbita netamente municipal. No digo la policía, porque el cuidado de las fuerzas dependen de otros, pero lo municipal, digo, si tenés los yuyos altos, si no tenés agua, si no tenés vías de acceso, los colectivos, una pésima decisión que tomó nuestro intendente, que no dialogó con los vecinos y las vecinas acerca de cuál era el ajuste que podía hacer dentro de las líneas colectivas, sino que hizo un ajuste desde los escritorios y realmente todo esto también colabora con la inseguridad, ¿no? Dejó a pata literalmente a muchos barrios. Norma, también dentro del discurso se habló o expresó el intendente el camino de esta grieta que es tan clara, que es tan evidente, pero él habló como de un camino central, de un camino hacia el diálogo. ¿Vos creés que con algunas de estas acciones, digamos, hay una contradicción en lo que dice y lo que pasó? Y al menos en el tema de lo que sucedió con el transporte, insisto con el tema del transporte porque realmente es una política pública, digamos, que hace a la integración de distintos sectores, digamos, bueno, es el tema de la movilidad. La movilidad es una de las políticas transversales, digamos, en cada uno de los barrios y de las personas, sectores económicos, sociales. Vos necesitas de una movilidad que pueda, digamos, desarrollarte en tanto persona y en tanto comunidad. En este sentido creo que se equivocó la gestión municipal porque todo lo que significó esta reestructuración profunda del transporte urbano de pasajeros, el intendente envió un mensaje a fines de octubre del año pasado. Y el 12 de noviembre ese mensaje estaba votado por la mayoría de las fuerzas del Consejo Municipal, excepto nuestro bloque, el bloque del Frente de Todos PJ, que somos 3 votos, Tonioli, Gómez Sáenz y yo, y fuimos los únicos que nos opusimos porque estaba claramente estipulado que lo que se hacía con este pedido del intendente era cederle toda la potestad, los superpoderes que tanto al socialismo le gustaba, al Frente Progresista le gustaba, digamos, hostigarnos con los superpoderes. Bueno, los superpoderes de Japón, que significan no solamente cambiar y modificar recorridos, suprimir recorridos, levantar líneas, tenemos menos coches en la calle, se pueden cambiar también el tema de los años, de los modelos, los modelos, del parque automotor, del transporte, y el aumento del boleto. Claro. O sea, si eso se pensaba implementar, si el 12 de noviembre se votó y se pensaba implementar en enero, a fines de enero del 2021,
teníamos una ventana como para aprovechar y hablar con los vecinos y las vecinas y dar marcha atrás las cosas que estaban mal. Y antes de octubre, eso estuvo planificado, por lo tanto hubo tiempo de consulta. Nosotros entendíamos que había que avanzar en una emergencia. Ahora, cuando vimos eso, le dijimos que no lo podíamos acompañar al intendente, se lo dijimos a él, lo estuvimos conversando, le hicimos algunas sugerencias además acerca de esa emergencia. Bueno, yo espero que este tipo de situaciones no se vuelvan a reiterar en la ciudad, más aún, bueno, teniendo esto que fue la política del transporte urbano de pasajeros, es el talón de Aquiles Sí, 80 del días de paro. en toda la gestión, los 80 días de paro, y además otras cuestiones. El plan de movilidad en Rosario ha sido altamente discutido por la sociedad. Vos recordarás que siempre, digamos, en los distintos distritos, en el Centro Cultural Fontana Rosa, siempre se hicieron, durante varios meses, se recolectó la opinión de todas las organizaciones sociales, las vecinales, de usuarios y usuarias del transporte urbano pasajero, para luego volcarlos en un plan de movilidad que está votado por el Consejo Municipal y que puede sufrir reacomodos. Lo que no se puede es pedir durante años la participación activa del ciudadano y la ciudadana en una política pública y luego, cuando tenés que meter tijera, y tijera a favor de los empresarios y en contra de los usuarios. Entonces, y estamos en un momento complicadísimo. Nosotros lo hubiéramos acompañado en una emergencia con otras características. Por eso, después, también valoramos al intendente que hay en propuestas nuestras que también las ha tomado, ya sea en materia de seguridad, como bueno, ha tomado una propuesta que ya tiene varios años en la ciudad y que el Frente Progresista nunca se decidió a llevarla adelante, que es el trabajo comunitario de todas las cámaras de videovigilancia con una plataforma que la tiene que manejar el Estado, ¿no? Si en una cuadra hay un banco y un comercio que tienen cámaras de seguridad, bueno, el Estado te tiene que poner en otro lugar, no en esa cuadra que tenés la cobertura. Entonces, pero tenés que hacer un trabajo conjunto con ese privado, incorporarlo en una plataforma, trabajar en conjunto, y ambas sostenidas en un mismo sistema de alertas en forma conjunta con la policía. Entonces, hay herramientas que hay que hacer y hay que utilizarlas. Todas estas cuestiones nosotros las valoramos por parte de que el intendente, bueno, también ha sido muy sincero en ese sentido, ¿no? Norma, mira, lo que te pido un poquito más que hables un poquito más cerca, así no se te pierde, porque a veces se te perdió en algún momento, pero no, se escuchó claramente, digo. A veces sí, ahí está. No, bueno, y llevándote ahora a otro plano, viene Alberto Fernández el jueves. Sí, ahí traté de mejorar el audio. Perdón. Viene Alberto Fernández, aquí a la ciudad de Rosario. ¿Cómo es esto de las capitales en alternancia? Y esto de que también en la apertura del discurso del presidente, siendo muy, muy duro con el Poder Judicial, siendo muy duro con la fuga de capitales en épocas de que el Fondo Monetario trajo dinero y se ha ido milagrosamente. No hay milagros ahí, no hay milagros, se fueron y se fueron. Pero bueno, un poquitito, ¿qué es lo que viste de esta apertura? Y después la importancia de esta oportunidad que tiene Rosario, ¿no? De ser capital itinerante del país. Bueno, 3 motivos de alegría, digamos, ¿no? Más que de alegría, de emoción, porque la emoción no siempre es alegría, es una combinación de sensaciones, ¿no? Por un lado, el plan de vacunación, que no quiero dejar de destacarlo, y que tiene que ver con una clara política pública de cuidados en el marco del COVID, y que el presidente de la Nación se puso en su espalda y que lo está haciendo, y que la provincia de Santa Fe lo está llevando adelante con muy, muy buenos resultados en una muy buena organización. Eso por un lado, porque es uno de los ejes, y también fue uno de los ejes del discurso del presidente en la apertura de... No hay que, bueno, vos sos periodista y sabés, no me gusta hacer, digamos, que siempre hay que destacar lo que el invitado o la invitada dice, pero lo tengo que decir, comparto plenamente el tema de la vacunación, plenamente. Y hay que llevarlo adelante, y hay que cuidarlo, y además de cuidarlo, que tuvimos una experiencia muy conflictiva, muy traumática, que enseguida la resolvió
el presidente de la Nación y la vicepresidenta, con todo lo que significó, digamos, recuperar una salud pública como de la mano de Ginés González García. Entonces, en todo este marco de situaciones hay que seguir y cuidando y exigiendo por el cumplimiento de la vacunación. El segundo aspecto que vos decías es acerca del discurso de Alberto. Yo voy a rescatar también dos situaciones, dos ejes. Uno, el de la deuda, una deuda que es ilegítima absolutamente, y que realmente fue muy emotivo escuchar con un grado de apego a la Constitución Nacional, además de nuestro presidente y vicepresidenta, de avanzar. Y digo apego porque es algo que, estamos hablando del presidente y la vice, no tendríamos que estar hablando de que no se cumpla con la Constitución Nacional, ¿no? La autoridad máxima. Sin embargo, la gestión de Mauricio Macri incumplió permanentemente, y que algunos detalles aún más preciosos y mucho más destacados los escuchamos de boca de la vicepresidenta hace pocas horas atrás, cuando se presentó en la declaración por una de las causas que tiene abierto en el marco del lawfare, ¿no? Esto del hostigamiento y la persecución judicial. Y el otro tema de emoción es que tenemos que avanzar con el tema de la reforma judicial. El tema de la deuda, que Alberto se presente y que pida una investigación acerca de la legitimidad, más allá de la legitimidad o no, no es una cuestión discursiva, no es una cuestión, es cómo esto es el dinero de cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. La deuda que se tomó fue un robo, porque no está en ningún lado, no la vimos en ningún lado. Hay mucha pobreza, hay hambre, y la pandemia vino todo esto a exponerlo. Pero además tenemos la irresponsabilidad de lo que es Juntos por el Cambio, que pasaron de ser antivacunas, ser antisistemas, hablar del veneno, ahora quejarse porque no les toca la vacuna, porque todavía no les llegó, digamos, no va a llegar a todos y todas. Y esto, digamos, de la manipulación informativa y de crear bolsones de desinformación que afectan directamente, porque operan directamente además, sobre el humor económico, el humor social, el humor. Y cuando hablo de humor, no hablo del humor de lo gracioso, hablo del humor como un modelo, una forma y una orientación de acciones que modifican los hechos y las políticas en el aquí y ahora. Y el tercer punto de la reforma judicial por el lawfare. No puede ser que sigamos hostigados, que nuestros dirigentes, nuestras máximas autoridades, que Cristina siga siendo perseguida por la justicia, pero además que esta justicia sea tan injusta, no cabe otro adjetivo. Digo, no puede ser, y tiene que ver también con el 8M, sí, porque, sí. Gustavo, el 8M, una de las consignas que estamos pidiendo como movimiento feminista, es justamente tener una profunda reforma judicial con perspectiva de género, pero esa perspectiva de género va a ser para todos y todas. Digo, porque aquel que no escuche, el funcionario que no escuche una denuncia de una mujer, tampoco la va a escuchar de un varón. Seguramente que las mujeres, por todo el sistema patriarcal, la escuchan menos, las dejan pasar, digamos, son cómplices de las violencias machistas. Ahora, los varones tampoco. Y cuando hablamos de cuidar los derechos laborales de los varones y de las mujeres, también estamos hablando de ver qué hace la justicia en ese sentido. Porque si no, queda como un poder que tiene privilegios y que después le importa la nada misma del otro, que es justamente sobre quienes legislan y sobre quienes pueden cambiarle su vida profundamente. Entonces nosotros necesitamos que el Poder Judicial funcione apegado a la Constitución, que cumpla con las leyes, que incorpore la perspectiva de género, que incorpore la mirada de niños, niñas y adolescentes, porque hay instituciones creadas, como ser el abogado o la abogada de niñez, que no son utilizados, y que esto va en detrimento de los pibes que tan mal la están pasando. Entonces, nosotros no podemos permitir esta situación. Estamos hablando con Norma López, ella es concejala aquí de la ciudad de Rosario, y bueno, ella introdujo el tema que justamente lo dejé para el último porque se viene el 8M,
sos una militante de años, en un contexto muy particular. Vos también militaste la despenalización del aborto. Bueno, es producto de una lucha colectiva de Realmente. pibas, de mujeres, que caminaron años y años con una convicción, pero el tema de una muerte por día por el solo hecho de ser mujer sigue siendo repetitivo, sigue siendo una cuestión histórica que aún la sociedad machista, la justicia machista, la policía machista, en muchos casos, sigue teniendo esa construcción que, bueno, que cuesta. Pero bueno, haceme un poquitito, a ver, cuál es tu mirada y qué esperás en este contexto, ¿no? Con una lucha ganada, por un lado, y bueno, y esta que continúa, ¿no? Con los femicidios. Bueno, tenemos que pelear contra la naturalización de las violencias, que creo que la pandemia, la crisis económica, ha generado condiciones donde estén más naturalizadas, ¿no? Entonces, la pandemia introdujo un gran aspecto, una mayor violencia intrafamiliar, que estábamos más acostumbradas a hablar solamente de violencia de género, y ahora tenemos que hablar mucho más también de lo que significa convivir con maltratadores o con agresores, cómo la virtualidad nos ha cambiado, porque los niveles de denuncia se sostienen, pero se ha cambiado la relación, porque antes, y vos lo sabés muy bien en tanto que sos maestro, que sos profe, cómo la virtualidad también ha cambiado estas situaciones, porque la implementación de la salud sexual, de la educación, sí, de la ESI, salud sexual integral, que es del 2006, pero que tiene fallas y que necesitamos, y que hoy se está debatiendo, hay voluntad política como para que sancionar una ley provincial. Digo, la ESI era una de las herramientas que nos permitía lo presencial, las clases, como para ir viendo cuáles eran los aspectos de abusos o violencia que podían denunciar tanto la niñez como adolescencia. Bueno, la virtualidad nos ha cambiado eso, tenemos que estar más atentos. Ustedes tienen un trabajo ahora, la verdad que mi corazón con docentes que ahora van a poner todo en juego, porque también, digamos, los pibes, las pibas necesitan muchísimo del sostener, de la organización familiar, bueno, y van a tener mucho para hacer ustedes en forma conjunta también con los padres. Dicho esto, creo que tenemos una gran tarea en tanto movimiento de mujeres, en Marea Verde, el movimiento feminista, como queramos denominarlo, que es la difusión y el cuidado de dos grandes leyes por las cuales ha cambiado el paradigma en nuestro país, porque ambas abordan la decisión sobre nuestros cuerpos, ni más ni menos que la decisión sobre maternar. Por eso la interrupción voluntaria del embarazo, y por eso también la ley del programa de los 1000 días, que acompaña a las personas, a las mujeres y personas gestantes, pero además al niño hasta el año, con una serie de situaciones, ¿no? Y yo quiero que pensemos eso, cómo nos va a cambiar, ¿no? Esto de las que somos madres y que hemos podido elegir la maternidad es algo precioso, y cómo, digamos, también podemos valorar nuestras decisiones. Así que ser custodias de estas dos leyes, caminarlas, hablarlas, cuidarlas y ver cómo van funcionando, digamos, en nuestros territorios. Por el otro lado, exigir mejores condiciones laborales en este 8M, que el 8M es justamente el Día de la Mujer Trabajadora, un acuerdo internacional acerca de las luchas y las miradas acerca de las mujeres en cuanto laburantes, y la igualdad y la equidad desde esta mirada, y por el otro lado queremos una vida libre de violencias, y queremos un poder judicial que realmente incorpore la perspectiva de género y que realmente cumpla con las leyes que existen. Así que nos vamos a encontrar en el Monumento Nacional de la Bandera, va a ser una concentración el lunes 8 a las 18 horas, durante 2 horas, y vamos a estar en círculos dispuestos con las medidas y el protocolo que así lo indican, en una acción
cultural y de reivindicación y de memoria de nuestro transitar en tantos años de lucha. Norma, dijiste tantos años de lucha. ¿Te imaginaste esta multiplicación y esta concientización por parte de las pibas, de las mujeres, y de algún también sector bastante más desconstruido, como podemos ser yo que tengo 52, y otro grupo de varones que están viendo otra realidad, a las cuales fuimos criados? ¿Te lo imaginaste? Todavía falta mucho, digo, pero ¿cómo lo estás viendo con el correr de los años? Lo deseaba, y durante los mandatos de Cristina, que fueron los gobiernos de mayor creación de derechos y ampliación de derechos para los colectivos de mujeres, personas gestantes, de las personas que integran el colectivo de diversidad, y cada vez dábamos un pasito más, pero al mismo tiempo digamos esto de la construcción social. Lo deseaba profundamente. Ahora empecé a sentir que estaba cada vez más cerca en el 2018, con la marea verde, y con la gente en las calles, con las mujeres, las pibas, las viejas. Yo me puedo considerar también No. Categoría y cuando me di cuenta que mi mamá, con 70 y pico, me pidió un día un pañuelo verde, y para mí fue, ¡wow! ¡Mi mamá! Y por el otro lado, mi hija, entonces era como que estábamos todas las generaciones, ¿no? Y eso me encantó. Y ese momento, que fue además un momento que compartíamos entre tantas compañeras, no del espacio peronista solamente, sino que tantas mujeres que compartíamos, que bueno, que mi mamá, que mi hija, que mi prima, que la niña de, y que además acompañadas también con muchos varones, ya ahí supe que era una certeza. Entonces, y también tenía la certeza, cuando no conseguimos la ley en el 2018, tuve la certeza cuando asumieron Alberto y Cristina, que se comprometieron a la sanción, tuve la certeza que tenía que ser el 2020. Y cuando llegó la pandemia, yo estaba muy confiada que de todos modos tendríamos, era una discusión que teníamos internamente, además con muchas compañeras de la campaña, donde, bueno, había distintas miradas, podríamos ahora, el 2020, ¿cómo vamos a hacer? Porque, bueno, nosotros estábamos acostumbrados a estar en la calle, y fue muy lindo, Así que, pero bueno, ahora hay que cuidarlas, y lograr que se cumplan y que se cumplan en todos los territorios y que el Estado garantice las dos leyes, IBE y 1000 días. Muchas gracias, Norma, por tu tiempo y bueno, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Allí pasaba Norma López, aquí en Onda.